es caer en ese vicioso círculo de estar expectante de la maldad de los demás. Como por supuesto hay un porcentaje alto de personas que hacen maldades y en algún momento a todos nos toca situaciones de injusticia, de maldad ajena, comienza uno a desarrollar una expectativa de quién me va a engañar, de quién me va a robar, de quién me va a mentir, de quién me está cañando para en realidad estafarme, de quién está siguiéndome para hacerme daño. Obviando la mayoría de las personas que nos siguen por admiración, la mayoría de las personas que nos saludan con un saludo sin ningún interés, la mayoría de las personas que nos ceden el paso. Terminamos obviando el buen comportamiento de las personas y solo expectantes del mal comportamiento de aquellos pocos que empañan nuestro panorama latinoamericano. Y es como si de repente ellos se convierten en nuestros protagonistas. Los protagonistas de nuestra vida es la gente mala. Y gastamos entonces muchísimo tiempo hablando de la maldad. Sí, es que son así, es que uno no se imagina. Pero tengo otra historia y ya leyó esta historia y vio el periódico y todo el tiempo somos extras de los protagonistas de maldades que todos los días aparecen en los diarios. Y por supuesto que agradecemos que denuncien y por supuesto que agradecemos que nos cuenten las maldades que están pasando por ahí para cuidarnos, para saber las nuevas modalidades. Pero lo que no puede pasar es que ellos se conviertan en el centro y la motivación de mis conversaciones, la motivación de mi actuar diario, siempre expectante cual detective de la parte negativa de la naturaleza humana. Siempre hubo maldad y siempre va a haber seguramente. Pero mi vida solo va a estar durante el tiempo que yo respire. Y no es justo que si siempre hubo maldad y siempre va a haber, también sea protagonista de la corta vida que se me dio. Quiero vivirla al máximo y vivirla al máximo es vivirla tranquilo, disfrutando las personas buenas, que son muchas, disfrutando los buenos amigos, disfrutando las buenas compañías, disfrutando las buenas acciones y por supuesto siendo parte de todas ellas. Es común ver personas que cuando uno les cuenta algo positivo, algo bueno, dicen, qué bien, qué bueno. Pero cuando uno les cuenta algo negativo, entonces les brillan los ojos y comienzan a hablar y hasta se emocionan contando un caso peor de situaciones peores. Creo yo que ya la maldad se convirtió en protagonistas de su vida. No debemos ignorar la maldad y por supuesto no debemos ser ingenuos, pero tampoco extremadamente maliciosos, dejando que la maldad sea protagonista de nuestra vida. Así que todos los días procuro leer noticias buenas, positivas, gente que salva animales, gente que le da la mano a un amigo, gente que ayuda a un transeúnte, personas siendo personas. Me preguntaban por las redes sociales, Yocoy, ¿cómo puedo ser un buen ser humano? Mi respuesta inevitablemente fue, basta con ser humano. Se nos olvidó ser humanos. Por supuesto que hay gente que se comporta muy mal y que comete acciones atroces. Pero después de tanto viajar por el mundo, me gusta pensar que no hay gente mala ni gente buena. Simplemente hay gente. Gente que toma muy malas decisiones y otros que aprenden a vivir bien. El doctor Viktor Frankl, en su libro El hombre en búsqueda de sentido, lo deja clarísimo. Tal vez no hay gente mala ni gente buena. Simplemente hay gente. Personas que aprenden a tomar buenas decisiones y otros que se entregan deliberadamente a la maldad. En ese orden de ideas, mi filosofía de vida es: siempre estoy esperando lo mejor de las personas, pero también estoy preparado para lo que se venga. Espero lo mejor de la vida, pero sé enfrentar cualquier situación, incluso de mi propio ser. Soy un ser humano, espero dar lo mejor de mí, espero ser lo mejor que pueda, pero debo también enfrentar que pueden salir cosas muy malas de mi propio ser. Y de eso, parece ser, se trata la vida. Yoroshiku. Y dicen que aquí vivió un hombre raro, uno que era loco y genio a la vez. Algunos dicen que en definitiva era más genio que loco. Otros aseguran que era solo un extravagante oportunista, que ni siquiera pintaba bien. No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante
un actor de cine, un loco. O un escritor, no se sabe bien lo que yo soy. Lo que no se puede negar, antes de analizar su vida, es que este hombre hizo que su ciudad natal, Figueres, sea visitada hasta hoy por millones de personas que parecen atraídas por su arte o por su locura, o por las dos, por supuesto. Por eso todos llegan directo a un lugar de arte y locura. Tal vez por eso se llama Museo y Teatro Salvador Dalí. Yo conocí las obras de Salvador Dalí en Yokohama, Japón, en la escuela. Y es que, como les dije, fui enviado al psicólogo desde que llegué a Japón por mis comportamientos. Mientras en las películas uno veía que los niños eran enviados a rectoría, en Japón todos los niños que se portan mal, rebeldes o con algún problema evidente son enviados una y otra vez, como en mi caso, al psicólogo de la escuela. Pero cuando entré en la secundaria, lo que se dice en japonés el chugakko, y fui enviado al psicólogo nuevamente, fue una sorpresa enorme cuando descubrí que el maestro de Bellas Artes, la única materia en la cual me iba bien, además de deporte y Bellas Artes, todas las otras en 0, era el mismísimo psicólogo de la escuela. Cuando se encontraron nuestras miradas, una sonrisa de complicidad se dibujó en el rostro de los dos. Las terapias ahora estaban llenas de arcilla, de dibujos, de imágenes, de colores, de madera. Dios, cómo me gusta la madera. El asunto es que, hablando con el maestro Yoshida sobre mis comportamientos extremos, como usar la violencia para solucionar los conflictos, como la repentina y descontrolada alegría que me inundaba, o los fuertes episodios depresivos, al parecer también sin razón alguna, además de esas cíclicas situaciones de riesgo físico en las cuales terminaba una y otra vez como un adicto, le dije al maestro: "Ore, ante mi evidente disposición artística y mis patologías", fue que el maestro Yoshida me presentó entonces a Salvador Dalí. Recuerdo que jamás me produjo risa sus obras. Lo que yo sentí fue trastorno. Una rara nostalgia me invadía cuando veía sus dibujos, sus pinturas. Una envidia por lograr pintar de esa manera el tiempo derretido, mientras elefantes de patas raquíticas surcaban el cielo. En una época sin internet, pasé de la terapia con el maestro Yoshida a observar los grandes, pesados y coloridos libros de las obras de Dalí que estaban en la biblioteca de la escuela. Como esos libros de arte no los prestaban, me los llevé a escondidas. Sentía que tenía que alejarme de todos y consumirlo como si fuese una especie profana de erotismo. El surrealismo de aquel genio y loco que me recomendó el maestro me cautivó desde el inicio. Y es que es exactamente así. Las obras de Dalí contienen surrealismo, divinidad, sangre, cuerpos desnudos y excremento también. Muchas patologías de infancia se ven canalizadas en sus majestuosas imágenes y obras de arte, desde un verdadero cocodrilo bailando hasta un verdadero ano hecho trofeo. Senos, panes, huevos y más senos. Cuenta el mismo Dalí que desde muy niño se levantaba y le gritaba a sus nanas: "¡Ya está!", y entonces salía corriendo. Y ellas tenían que ir a buscar dónde el niño Dalí había dejado su primer excremento matutino. Esta vez, ¿dónde puso el bollo?, diría mi madre, que según él podía ser en una gaveta, en un closet, en lugares inesperados. Por ser tan explícito en todas sus obras, e incluso comenzar a usar excremento en muchas de ellas, Dalí fue tildado o acusado por muchos de sus amigos artistas contemporáneos de posible coprófago. Fue entonces cuando se defendió, diciendo una frase que solo es frase en sus labios: "Pan, solo pan y más pan". "Yo no como mierda", dijo Dalí, "yo como pan". Pero nada de lo anterior logran opacar el alcance mundial de sus obras. Papi, ¿por qué le gusta tanto Dalí? ¿Por qué me gusta Dalí? Sí. Creo que cuando uno tiene una patología, el cerebro busca mecanismos de defensa para sobrevivir.
Hay que estar completamente sano, tener mucha salud mental para poder ser exitoso. O hay que tener ciertas patologías para poder tener éxito. ¿Usted se dio cuenta que Dalita tiene un problema con los senos? No. ¿Usted qué se inventó? ¿Te va a dejar tomar una foto? Ay, Desde los libros de texto en las escuelas de Japón hasta los millones de turistas que cada día visitan Cadaqués, Porligat y Figueres, bajo la premisa de conocer sus obras y su vida. La Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Un poco más de 5.000 maestros. El tema que escogieron, salud mental. Señor Yokoi, el personal del sector educativo se encuentra en una enorme crisis de salud mental, incrementada potencialmente por los fenómenos como el bullying, la pandemia, el acoso, el suicidio. Todo esto ha hecho que incluso algunos de nuestros rectores terminen hospitalizados. En realidad no necesitamos una crisis matrimonial, una pandemia o un despido laboral para que nuestra salud mental comience a ver elefantes de piernas raquíticas volando por los cielos. Para tener una crisis en la salud mental, basta solo estar vivos. Una de las formas de entender la salud mental es pensar en esos días de sol, de alegría, donde nos sentimos bien, donde la ropa nos sienta bien, no nos pesa, nos sentimos contentos, felices, alegres. Oiga, hoy me siento supremamente cómodo, tranquilo, relajado. Estoy contento y de repente un dolor abdominal, un cólico, nos avisa que algo nos sentó mal, que algo nos cayó mal y que debemos comenzar a correr urgentemente a buscar un baño. Y entonces comenzamos a sudar frío. La elegancia pasa a último plano y el protagonista es el delirio abdominal, que termina en una escena sin pudor y con muy mal olor. Sin embargo, el excremento es tan desagradable y vergonzoso como natural. Y aquí viene la premisa. Toda mente, todo cerebro necesita expresar sus ideas y evacuar su excremento, su locura, porque solo los muertos no hacen popó. Atender a nuestra salud mental, visitar un buen terapeuta, es tan natural como nuestras visitas al baño. Estaba yo en un sauna aquí en Bogotá, descansando, y un hombre se me acercó, un joven. Me comentó de la crisis tan enorme en la cual entró debido a la partida de su padre. Yo lo escuché y le dije, ese caso está denso. ¿Le paso el número de mi psicóloga? Cuando le dije así, su mirada era una mirada de asombro y decepción. Así que le pregunté, ¿es raro que yo vaya al psicólogo? Su respuesta textual fue, no, pues uno pensaría que usted está mejor que uno. Y aquí viene otra premisa. Cuando no tengo fe de que hay solución para mis patologías, busco entonces héroes ficticios externos que me vendan la ilusión de una vida perfecta. Una vez más, cuando no creo que yo puedo vencer mis patologías, cuando me falta fe para eso, entonces busco ilusiones. Héroes que me vendan la idea que ellos nunca han tenido problemas, para no mantener mi esperanza, sino la ilusión. Contrario a eso, me sorprendió saber que personajes que marcaron mi vida hasta el día de hoy, como Fernando Pessoa, Van Gogh, Nietzsche, Luther King, Gandhi, tenían crisis y patologías tan fuertes, situaciones tan complejas con sus hogares, con sus hijos, con sus cónyuges, que no pasarían un test de salud mental. Pero también algo me dice que esta gente no sería exitosa sin su locura, sin sus patologías. Guardando la distancia con estos genios, en mi caso descubro que mi cerebro, ante las patologías, aprendió a sobrevivir, focalizándose en algo, en lo cual terminé siendo muy exitoso. No es un talento innato. Dios bendiga a los que nacieron con ese talento. Pero algunos de nosotros, como la mayoría de los latinoamericanos, sufrimos una infancia compleja. Y el cerebro, para sobrevivir, aprendió a destacarse en algo para poder ganarse el favor, para poder ser aceptado, para poder recibir reconocimiento y cariño. Pero luego se convirtió en un hueco sin fondo que no se sacia con nada. Comienza a demandar más y más éxito hasta
hasta morir de crisis o buscar el equilibrio y la salud mental. Y es ahí donde paradójicamente las patologías logran genialidad y la genialidad en algún momento quiere paz y tranquilidad. Buscando esa salud, ese equilibrio, esa paz. Muchos genios no lo lograron y varios de ellos se quitaron la vida o terminaron muy mal. Es por eso que el caso de Salvador Dalí me llama tanto la atención y siento que es un caso de esperanza, porque siendo de los más locos dentro de sus contemporáneos, donde ellos mismos decían, no, este sí que está loco, él visitó a Freud y Freud dijo, es un fanático español, está loco. Pero la muerte de Dalí fue a los 84 años, en la ciudad de Figueres, en el 89. Tenía yo 10 años. Dalí murió y los presentes dieron testimonio de que él murió tranquila y dignamente. Murió en paz a los 84 años. ¿Cómo hizo este genio y loco y genio, para llegar a esa edad sin que su genialidad y locura lo llevara, como a muchos de los genios, a la ruina y a una muerte prematura? Estuve preguntando a las personas de edad que conocí en Figueres sobre Dalí. No quise sugestionarme con sus obras, como pasó en mi adolescencia, sin antes darme la tarea de acercarme a su infancia y a su vida sin bigotes. Me encontré entonces con un niño pálido, larguiducho, tan flaco como las raquíticas patas de sus elefantes, tan pálido como sus relojes. Un niño con una inmensa necesidad de aceptación, de reconocimiento, esa absurda necesidad que sentimos de ser únicos como si no lo fuéramos. Dalí encontró equilibrio en el amor de Gala, su incondicional esposa, quien se dedicó a cuidarlo, a protegerlo de sí mismo y especialmente a probarle que él valía su peso en oro y hasta más. Pues Dalí hacía alarde de ser más que un artista. Él decía que él era el arte mismo. Pero materializar eso en cifras fue Gala. Gala y solo Gala. También encontró paz en entender las raíces y el análisis de su infancia, pues resultó que a nuestro genio y loco le habían puesto el nombre de un muerto. Mis padres hicieron una cosa que tuvo consecuencias trágicas y gloriosas para mi vida, y es que querían mucho a mi hermano muerto. Y toda mi niñez y toda mi adolescencia conviví con la idea de que yo formaba parte de mi hermano muerto. Cuando vine yo al mundo, me pusieron el mismo nombre de mi hermano muerto, es decir, Salvador. Decir que llevaba amarrado a mi cuerpo y a mi alma el cadáver de ese hermano muerto, porque mis padres no paraban de hablarme de ese otro Salvador, diciéndome que no podía pasarme lo mismo que al otro Salvador. En fin, que cada vez que se hablaba de mí, se hablaba del otro. Por eso, para desmarcarme de ese otro hermano muerto, me vi obligado a dármelas de genio, en el sentido de afirmar a cada minuto que yo no era el otro, no estaba muerto. Y así me vi obligado a cometer y perpetrar toda clase de actos excéntricos. Esta faceta estrambótica que la gente cree ver en Dalí, pero que justamente es la faceta más trágica de mi existencia, ya que todas las semanas he tenido que afirmar para convencerme a mí mismo que yo no era el otro, que yo era el hermano vivo. Dalí creció escuchando constantemente que se parecía a su hermano, que era la reencarnación de su hermano. Así, los padres iniciaron una loca competencia que obligó el cerebro de Salvador Dalí a crear genialidad para sobrevivir a la sombra de su hermano. Voy a recapitular. En el caso de Salvador Dalí, y casualmente aplica para mi vida, el genio y loco encontró equilibrio para su vida y su salud mental en el amor de su esposa. Un amor incondicional que lo sanó de sus miedos, especialmente de sus miedos sexuales, especialmente de sus miedos y atrofias sexuales. En segundo lugar, en el profundo análisis de sus patologías de infancia. Y es ahí cuando entiende que su genialidad fue para sobrevivir a la sombra de su hermano. Y en tercer lugar, Dalí prosperó, tuvo éxito,
mucho éxito. Yo pienso que así como la naturaleza nos cae bien, la reflexión nos cae bien, la austeridad nos cae bien, el minimalismo también nos sienta bien. No tiene nada de malo pensar que prosperar nos va a caer muy bien. Si enfrentamos mucha pobreza, muchas crisis, muchas carencias, tener, ganar, devengar, entender que valemos nuestro peso en oro y materializarlo nos hace también muy bien. ¿Y por qué no? De vez en cuando, en esta vida, un buen amor, un buen terapeuta y una buena prosperadita no nos cae mal y nos puede sentar muy bien. Ame, analice y prospere. Bueno, llegamos a Japón justo para un verano. No es especialmente de mis épocas preferidas, debido a que el verano, el calor, siempre me puso en modo cámara lenta. Me sentía tan darui que me ponía noroi, lento. Sin embargo, es de reconocer que es una de las épocas más hermosas de Japón, más esperadas por los niños, por sus visitas a la piscina, a la playa, sus largas vacaciones, porque es la temporada donde nacen las suicas, las sandías, que se comen bien frías con un toque de sal. Es la temporada además del kakigori, del raspado, como le decimos en Colombia, el helado de hielo. Y por supuesto de los juegos pirotécnicos, del hanabi. ¿Y qué decir de las fiestas, los matsuris, fiestas de verano, donde las personas pueden lucir sus maravillosos yukata? Pero con seguridad, una de las señales más latentes de que estamos en verano es su sonido, su llanto, su canto, para no decirle ruido. Ese profundo cantar de los semis, como se dice en japonés, que hasta hoy los abuelos dicen que su canto anuncia el calor más fuerte. Cuando los semis lloran, los abuelos dicen, mañana va a hacer mucho calor. Y es que el sonido del semi, su llanto, se puede escuchar incluso a más de 500 metros, porque son más de 120 decibeles. Es lo mismo que el sonido de un avión. Pero imagínense, si en una hectárea pueden nacer más de 3 millones de semis. No se lo imagine. Solo escuchen el sonido del verano. En español le decimos cigarra, chicharras, cocuyos, coyollos, tococos, cocoras, carín, cogollos, ñacras y torrones. ¿Sabía, mami? Cigarras, chicharras, cocoyos, tococos, cocoras, corrín, cocoyos, ñacaras, torrones. ¿Usted cómo las conocía, mi amor? Sería muy arrogante de mi parte pensar que esta maravillosa naturaleza existe para darme lecciones a mí, un insignificante Homo sapiens, un ser humano. Pero también sería un Homo sapiens muy distraído si no aprovecho las lecciones de esta maravillosa naturaleza. Así que quiero, junto a mi esposa y a ustedes, nuestros seguidores, transmitir 4 lecciones del ciclo de vida de las cigarras. Yoroshiku. La primera lección de la cigarra es bastante básica como esencial. Mi padre siempre lo decía. Asobumaen, shukudai shiro. Antes de jugar, haga las tareas para que pueda jugar feliz, en paz y sin amargarse al final su vida. Claro, nada mejor que llegar de vacaciones o de un fin de semana y poder acostarse a dormir para mañana ir al colegio, al trabajo sin decir caramba, no hicimos la maqueta, caramba, no hicimos la cartelera, caramba, no hicimos la tarea y amargarnos así la vida. La cigarra es un animalito que dura 7 o 13 años dentro de la tierra. Nace y se mete a alimentarse de las raíces de los árboles durante 7 a 13 años. Y cuando sale a la superficie dura 2 semanas cantando. Pero esas 2 semanas cantando las tiene más que merecidas. Ahí se aparea, ahí pone huevos, ahí se realiza completamente y termina su ciclo. 2 semanas del canto de la cigarra en un verano, dignamente ganados por sus años de haber estado en el silencio, en el anonimato, trabajando, luchando, esforzándose y salió para ser feliz. Trabaje primero, juegue después, pero juegue. No se puede vivir la vida entera solo trabajando, solo haciendo tareas, solo dedicado al estudio. Pero tampoco se puede vivir la vida entera solo jugando. Hay personas que dicen que como la vida es corta, hay que disfrutar, jugar, dedicarse a cantar y no más, evadiendo todo tipo de responsabilidad y de compromisos. Creen que realmente eso es disfrutar la vida, pero la vida se disfruta mejor cuando hay responsabilidades y compromisos. Eso nos ayuda, nivela nuestros sensores para poder disfrutar la vida. Muchos
que optaron por decir, no, vean, yo después, cuando esté viejo, a los 30, a los 40, me tomo en serio todo y me voy primero a disfrutar la vida. Y lo que hicieron fue distorsionar su cerebro. Y hoy en día ya no pueden comprometerse, hacerse responsables de las situaciones y terminan como eternos adolescentes. Nunca lograron trabajar, nunca lograron esforzarse. Y ahora su brújula se descontroló y son un hueco sin fondo todos los días buscando algo en que disfrutar. Insaciables, la ansiedad los carcome y también entran en fuertes depresiones. Cuando no se trabaja, cuando no se adquiere la cultura de trabajar, de esforzarse, de luchar, de aprender, del proceso, sea cual sea y como sea, pero cuando no se adquiere esa cultura, se distorsiona la brújula de la vida y ya no entendemos los deleites, ya no disfrutamos los deleites. Y ahí es donde vienen las inclinaciones extravagantes que generan profundas depresiones. Si la cocina queda impecable, la comida nos va a saber mucho mejor. Disfrute, juegue, pero trabaje primero, pero juegue. La primera lección de la cigarra. Ella sale a cantar y sí que se lo merece. De 7 a 13 años bajo tierra para salir a cantar. Vamos con la segunda lección, pero en otro lugar. La segunda lección del ciclo de vida de la cigarra es que no debemos juzgar a los demás por su apariencia. No debemos juzgar la alegría de los demás como estupidez o la tristeza de los demás como debilidad, porque no conocemos su contexto. La tentación de sacar juicios apresurados es muy grande. Deberíamos ser adictos no a sacar juicios, sino a leer el contexto, a enterarnos, a preguntar, a analizar el proceso para respetar mucho más las reacciones y los comportamientos ajenos. Es como esa profesora que juzga al niño porque es terriblemente cansón, grosero, patán, altanero, voluntarioso. Y dice, no, ese niño es terrible y punto. Ese nació así. Pero cuando visita a sus padres para conocer su entorno familiar, 1 hora de visita le bastó para decir, no, el niño está bien. El niño nació muy bien y está milagrosamente sano. Con ese entorno familiar que le tocó vivir, antes de ese niño está bien. Y le tomó más aprecio al niño, aprendió a ser más paciente porque descubrió lo que tenía que vivir ese niño día a día. Podemos juzgar muy fácilmente, pero involucrarnos en conocer el proceso es lo correcto. Una fuerte tendencia a opinar de lo que desconocemos. Y debemos aprender a guardar más silencio, a analizar, incluso a preguntar el contexto y vamos a comenzar a respetar mucho más la alegría ajena e incluso el dolor ajeno. Es muy fácil decir, eso no es dolor, eso no es nada. A mí sí, como si mi dolor fuese superior al dolor ajeno. Dolor es dolor y cada quien lo vive según los sensores de su alma, de su vida. Sería como decir que alguien que perdió un dedo no debería quejarse porque otra persona perdió una mano. Y esa que perdió una mano no debería quejarse tanto porque hay otro que le quitaron las 2 piernas. En ese orden de ideas, el que perdió el dedo es un débil. No, cada quien siente su dolor y tiene su proceso. La cigarra es un animalito que duró 13 años debajo de la tierra y nace para cantar de alegría, de felicidad o llorar de dolor porque solo vive 2 semanas más en la superficie bajo el sol en un pleno verano. Y por eso debemos respetar su canto, sea este de dolor o de alegría. Cuanto aún más el canto de nuestros semejantes, el llanto de nuestros semejantes. Y es que desde niño nos vendieron la idea de que llorar es como malo, debilidad. No llore o le doy más duro. Y terminamos aprendiendo erróneamente a guardar nuestro dolor, a reprimirlo, a llorar por dentro y esas lágrimas se secan con menos facilidad. Recuerdo la historia de esa niña que está en el tren con su papá y por la ventana del tren ve las aves y dice, papá, un pájaro, vi un pájaro. Una niña de 13 años sorprendida que porque vio un pájaro y grita de alegría, un pájaro, papá. Luego ve un árbol y dice, mira los árboles, papá. Papá, una nube en forma de conejo, papá. Y cada vez grita más y pues las personas del tren decían, no, la niña es especial para que esté tan contenta por ver una nube, para que esté tan feliz por ver un pájaro. No, la niña tiene algún problema. Y el papá le celebra todo. Ah, no, pues el papá la ama porque es su hija, pero la niña tiene un problema. Porque un adolescente a esa edad no le gusta nada. Y esta niña está gritando feliz que porque vio una nube, que porque vio un pájaro. Luego mira a su papá y le dice, veo el color de tus ojos, papá. Y se abrazan y comienzan a llorar.
Y ya todos dicen, ah, no, estos dos están mal, porque es fácil juzgar la alegría o la tristeza ajena. Resulta que la niña había estado en una operación exitosa de trasplante de córneas y después de muchos años de oscuridad ahora estaba viendo con nitidez y claridad. Y eso hizo que esta adolescente, que en su edad no ve nada porque todo les parece terrible por sus cambios hormonales, ella era feliz de ver la vida y de poder ver hasta su propio papá. Porque es demasiado fácil juzgar una situación ajena sin conocer su contexto. Es la segunda lección de la cigarra. Este sonido de la cigarra lo necesito en el video. Esta tercera lección se trata de evolucionar nuestras creencias. Tercera lección, evoluciona tus creencias. Esto porque desde niño escuché una historia de que la hormiga criticaba a la cigarra porque ella era cantando, tocando ahí su violín, en cuerda, feliz, alegre. Y la hormiga le decía, no, usted no hace nada, usted no trabaja, no se prepara para el invierno. Pues bien, llegó el invierno y la hormiga, que sí había trabajado, tenía por supuesto en su alacena comida, y la cigarra se estaba por ahí muriendo de hambre en el invierno. Entonces la hormiga, humildemente, amablemente, bondadosamente, busca a la cigarra y le da de comer y la alberga en su casa. Y ahí termina una hermosa fábula de Esopo, donde nos enseña de que hay que trabajar para los días malos. Excelente lección. Y esa lección está bien para niños, pero ya cuando uno crece, ya cuando uno madura, ya cuando llega la adolescencia y nace el criterio propio, entonces uno dice, espere. Las cigarras ni siquiera llegan a invierno. Las cigarras cantan de felicidad durante 2 semanas porque esas son las últimas 2 semanas de su vida. La hormiga no sabe nada de eso, no se imagina todo el proceso que vivió la cigarra y la está criticando. La cigarra no se está muriendo porque llegó el invierno y no guardó comida, es porque está cumpliendo su ciclo de vida. ¿Sabe? Yo pienso diferente a esa historia. Llega un momento en la vida en que uno cuestiona las fábulas, como las de Esopo, y dice, espere, déjeme yo indago un poco más, porque me enteré, porque investigué, porque la ciencia dice, porque... Y este tipo de diálogo no le gusta a la tradición. Y está bien que debemos abrazar la poesía, el arte, la mitología, porque así aprendemos mucho mejor los seres humanos. Pero no podemos divorciarnos de la ciencia, de la razón, del estudio y del desarrollo tecnológico y cognitivo de las sociedades. Y algunos pensarán que este tipo de pensamiento entonces va en contra no solo de la tradición, sino también de la fe, que es demasiado racionalista y sin alma. Pero yo pienso todo lo contrario. Pienso que cuando cuestionamos nuestras creencias, las evolucionamos a un mejor estado, las estilizamos, nos volvemos más agudos, creyentes más sofisticados, más sensibles, más audaces, más estéreos y menos mono, más universales e incluyentes. A los niños les enseñamos que la cigarra se puso a cantar y la hormiga sí trabajaba. Pero ya a un adolescente uno puede decirle, en realidad, la cigarra se merecía ese canto. Lo tenía más que merecido porque duró muchos años debajo de la tierra. Y la hormiga simplemente la juzgó porque ella no entiende de cigarras, ella es una hormiga. Cada quien vive su vida y conoce sus procesos. Solo Dios sabe lo que pasa debajo del sol y sobre la tierra. Imagínese debajo de la tierra durante 6 o 13 años. En una ocasión me preguntaron, ¿usted qué fue lo que hizo para que se divorciara de la iglesia? Un lugar donde aceptan a todo tipo de pecador. Bueno, sí, es verdad. Se acepta todo tipo de pecador menos uno, el que piense diferente, el que cuestione las creencias, el que diga, pero venga, ese contexto no tendrá otro contexto, y se atreva a interpretarlo de otra manera, como justo Jesús lo hizo con el Antiguo Testamento. Todo el que llegue a cuestionar la fe para mejorarla,
que desarrolle criterio propio y desafíe sus propias creencias para evolucionarlas, es un fuerte candidato a ser crucificado. Y eso no solo aplica en la iglesia, aplica en la política, en el fútbol, en toda área que exista el fanatismo, o es de allá o es de acá. No se acepta un aplauso al equipo contrario, no se acepta un elogio al equipo contrario. Todo lo del otro bando tiene que ser malo y va a ser malo para siempre y no queremos ni escucharlo. Por eso es la tercera lección. Cuestiona tus creencias para que evolucionen tus principios. No tenga miedo a cuestionar sus creencias, no para volverse una persona incrédula, todo lo contrario, para que nuestras creencias se estilicen y nuestros principios sean más agudos, más universales, tengan más alcance, porque es que el fanatismo definitivamente no sirve sino para quedarse en el pasado, arcaico, cerrado de mente y aislado de la sociedad. Como esa famosa historia de la niña que cuestionó una creencia. La mamá decía, el pescado se hace sin cabeza y sin cola. ¿Pero por qué, mamá? Porque sí, porque así me enseñó su abuela. La niña cuestionó esa creencia y le preguntó a la abuela, ¿por qué sin cabeza y sin cola se hace el pescado, abuela? Porque sí, porque así me enseñó mi mamá. Y entonces fue y buscó a la bisabuela, que estaba viva aún. Abuelita, ¿por qué hacemos el pescado en la familia sin cabeza y sin cola? Solo quiero saber por qué. Y la abuelita le dijo, porque el sartén era pequeño, éramos muy pobres y no cabía la cola y la cabeza, entonces por eso yo se la quitaba. Nadie había cuestionado eso y la niña descubre entonces, entonces también se puede comer la cola y la cabeza, bien frita, sí, mija, era que el sartén era pequeño. Cuestiona tus creencias para que cuestionemos nuestras creencias para que descubramos verdades que van a hacer que nuestros principios evolucionen y tengan mayor alcance. La cuarta lección, y con esta cerramos este primer video aquí, visitando Japón en un verano, en este fuerte calor, y analizando el silencioso y luego ruidoso ciclo de vida de la cigarra, la cual dura 13 años debajo de la tierra, de 6 a 13 años debajo de la tierra, y luego 2 semanas cantando en júbilo su final. La cuarta lección para mí es que la cigarra canta de alegría. Pueden decir que de tristeza, como dice la canción, ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando estás tu muerte. Yo quiero morir cantando, termina esa canción, como muere la cigarra. En japonés también, Nagauchi Tsuyoshi canta una canción que se llama Semi, cigarra, y dice, Semi ganaku, chikishoto. Llora la cigarra, maldita sea. Siempre hay una connotación inevitable en el canto de la cigarra al dolor, a la tristeza por su muerte. Pero yo pienso que no, o mejor, decidí ver la vida con ese prisma, el prisma de la alegría, el prisma de disfrutar la vida, ya que la muerte es fija, pues fijemos también nuestra alegría. La cuarta lección es esa, sea feliz, disfrute, sea feliz, porque finalmente todo se puede repetir, el estudio, la carrera, todo puede comenzar, siempre hay nuevas oportunidades, pero vida solo hay una, así que lo mejor es disfrutarla. En medio de este ruidoso mundo, del bullicio de la tecnología, de las redes sociales, no pierda la brújula de la alegría. Usted sea feliz, que no importa lo que haga, nadie puede añadir a su estatura un codo o unos 15, 20, 30 años a su vida. Lo único fijo, dicen, es la muerte. Fijemos entonces también nuestra alegría. No sé qué vaya a pasar en nuestra vida, no sé cómo vaya a ser nuestro final, pero una cosa es cierta y es que nos acercamos poco a poco. Y quiero cerrar diciendo, como dice esa canción, es una canción mexicana y dice, yo quiero morir cantando como muere la cigarra. 4 lecciones de la cigarra. Yoroshiku.